Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 27 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. En el episodio de hoy voy a hablarte de los libros argentinos que leí este año. Son en total 6 libros que leí este año. 4 son novelas, 1 es un libro de cuentos y 1 es un libro de gramática. Así que, sin más, voy a empezar. El primer libro que leí se llama Turistas y es de Eve Ward. Este es un libro de cuentos. Eve Ward, la escritora, que obviamente es argentina, porque todos estos libros son escritos por escritores argentinos. Eve Ward es una de las cuentistas más relevantes, más importantes de las últimas décadas. Es una de mis escritoras favoritas, de hecho, porque me encanta su forma de escribir. Tiene una forma de escribir muy simple, muy genuina. Ella es conocida por sus crónicas de viajes, pero también tiene cuentos. Y por ejemplo, en sus crónicas de viajes, ella va a lugares no tan turísticos y cuenta, por ejemplo, su experiencia de ir a un pueblo en el medio de la nada, donde no pasa nada, pero ella va y habla con las personas y en las crónicas te cuenta eso, súper simple, y sin embargo es muy interesante, es muy rico. Ella puede narrar lo extraordinario de lo ordinario, de lo cotidiano. Encuentra lo extraordinario en lo cotidiano. Ella no narra grandes acontecimientos, grandes actos, cosas espectaculares. No. Ella narra cosas chiquitas y lo hace muy bien. Porque a veces se piensa que escribir bien es usar palabras pomposas, vocabulario difícil, tener un argumento súper complejo, pero en realidad, en mi opinión, desde lo simple se puede crear una profundidad más profunda, más interesante, más verdadera y que te interpele más. Voy a leer un pedacito de un cuento. El cuento se llama La excursión larga y dice así: La excursión larga. Me fui a Mendoza para huir del calor de Buenos Aires y para salir de una rutina y entrar en otra distinta. Me pasaba algo en relación al tiempo libre. No encontraba qué hacer y todo lo que hiciera era más bien para evitar otra cosa. Lavaba ropa para no fumar. Escuchaba radio para no prender el televisor tan temprano. Y tiraba los libros que me regalaban sus autores. Eran libros que no hubiera llevado ni a una isla desierta ni a un pantano peludo. Todos los proyectos posibles, como refrescar mis conocimientos de un idioma, aprender más en la computadora, se ahogaban no bien formulados. ¿Qué sentido tiene aprender computación cuando el calor es una masa compacta? O un idioma, latín por ejemplo. Repasar la consecutio temporum en verano parecía una cosa innecesaria, como si en verano uno pudiera hablar como puede y como quiere, con tal que no irrite con su propio calor animal. También pensaba que podía hacer unas enormes fichas históricas con las fechas de las batallas de Urquiza, Rosas, que siempre se me movían, y eso serviría para reforzar la memoria que en general se pierde con los años. Me imaginaba colgando una cartulina grande, escrita con marcadores de colores fuertes, para mirarla de vez en cuando. Y el verano me sacaba la lengua como diciendo: ¿Qué estás haciendo, estúpida? Cuando llegaban las 5 de la tarde, deseaba que el sol se pusiera, pero no para ver la hermosa puesta, para que se acabara el día, porque a mí no se me ocurría más nada. Y escuchaba la voz de Nietzsche que me decía: no depender del afuera, producir desde adentro. Y yo dependía de la radio, del teléfono, del contestador, de la televisión y de la computadora, y de esta solo para ver si tenía noticias. Una leve recriminación y después el consuelo. Nietzsche murió loco antes de que el verano le asoleara la cabeza. También decía Nietzsche: no administrar el tiempo, producir los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos?
De noche me sentaba en el balcón a la hora en que pasaban los aviones y los contaba. No me iba a dormir hasta no llegar a contar 10. Si hacía mucho calor, podía confundir un avión con una estrella, y ahí me hacía trampa. No vi a uno, pero lo escuché. No fuera a ser que se me escape uno, como si fuera un trabajo encomendado. ¿Y por qué Mendoza y no Bariloche? Porque Bariloche es muy caro, y además Mendoza tiene vida urbana, el museo, el zoológico y el Parque San Martín. Sí, iría abierta a la naturaleza y a la cultura. Iba a hacer 1 o 2 excursiones, como hace todo el mundo. ¿Quién era yo para decir no voy en excursión, voy libremente? Voy a probar lo que hace todo el mundo. O me creo que yo descubrí la pólvora. También iría al museo cuando lloviera, o si uno se lo tropieza. Y también trataría de conocer a algún escritor local, de los que no faltan. Nadie conocía en Buenos Aires a los escritores mendocinos. Sí, ellos son un mundo aparte, gente apartada. Esto como última opción, no fuera a ser que me agenciara un mamarracho local, que me iba a encajar todos los libros publicados desde los 20 años, y Dios no lo quiera, poesía. O que empezara con una larga disertación sobre los ríos de Mendoza, a pedido mío, y al segundo río yo ya estuviera añorando mi casa con el televisor donde hago zapping. Porque hay gente que habla de una manera, tan dispuesta a seguir el ritmo de su propia disertación, que ni un experto podría cortarlo, ni el derrumbe de una silla, ni nada. También podría ir a las bodegas, aunque ya las conozco, pero por lo menos el micro es una cosa que marcha, claro. Está la disertación sobre las bodegas, pero la dan mientras se camina. Y además, una cosa es olvidar qué clase de vino es el Chandon y otra dónde queda el cañón del Atuel. Bueno, y sigue el cuento. Recomendado. Les recomiendo este libro. Libro número 2. El libro número 2 se llama Tesis sobre un homicidio de Diego Paskovsky. Espero estar pronunciándolo bien. ¿De qué se trata este libro? Pues voy a leer la contratapa. Dice: tras recibirse de abogado en Francia con un promedio brillante, a los 23 años, Paul Besançon regresa desde París a Buenos Aires para asistir a un seminario dictado por el prestigioso criminalista Roberto F. Bermúdez. Al promediar el curso, el cadáver de una joven aparece detrás de la facultad. El profesor sabe que el autor del crimen es su mejor alumno, pero por primera vez en la vida no tiene cómo probarlo. Y es así como Besançon, entre su desprecio por el resto de la humanidad y una devota obsesión por la actriz Juliette Lewis, avanza en la demostración de su tesis sobre la imposibilidad de la justicia. En resumen, tesis sobre un homicidio se trata de un joven que quiere probar que la justicia es ciega. Esa es su tesis. Entonces, para probar su tesis, él quiere cometer un crimen y salir impune y que no lo descubran. ¿Qué pienso de este libro? Pienso que es interesante. Tiene una escritura un poco frenética. Hay 2 narradores, el profesor y el estudiante. Se van intercalando. Y cuando el narrador es el joven, la escritura es un poco frenética. Casi no usa puntos. Son frases, oraciones largas, una atrás de la otra, y tal vez es un poco difícil de leer, pero bueno, esto lo que hace es emular o representar los pensamientos del narrador, del estudiante. Simula el flujo de pensamiento ininterrumpido. Está bueno, es interesante. También, si les interesa, está la película del libro. Es una adaptación, la película igual es ligeramente diferente al libro. A mí no me gustó mucho la película, no me acuerdo por qué, me acuerdo que no me gustó mucho, pero está filmada en Buenos Aires, así que solo por esa razón se la recomiendo. Y obviamente en la película el protagonista es Ricardo Darín. Ricardo Darín aparentemente es el único actor que tiene Argentina y por eso está en todas las películas. Y un dato de color no muy importante es que yo me compré este libro usado y en la primera página del libro
hay una firma del propio escritor. Así que, sin querer, me compré un libro que ya vino firmado por el autor, lo cual fue una sorpresa muy linda. La dedicatoria dice: para mi alumno Lucio, con un gran abrazo y... no entiendo la letra. Con un gran abrazo y por su entusiasmo. Bueno, ese fue el libro número 2, tesis sobre un homicidio. Libro número 3, El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Este es uno de los libros clásicos de la literatura argentina. Clásico, clasiquísimo. No lo recomiendo, no recomiendo que lean este libro, porque fue escrito hace 100 años. Entonces el español es bastante difícil. Y además, este libro lingüísticamente quiere representar cómo se hablaba en Buenos Aires hace 100 años, que hace 100 años estábamos en el auge de la inmigración europea, entonces había muchos dialectos y muchas mezclas de lenguas y vocabulario y expresiones en Buenos Aires. Entonces, esa complejidad lingüística está reflejada en este libro. Primero, es viejo y segundo, tiene mezclas de lenguas. No lo recomiendo, pero sí recomiendo que sepan de su existencia, porque es parte importante de la cultura y de la literatura argentina. Bueno, la novela está situada en los barrios pobres de Buenos Aires a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX. Y está narrado en primera persona. El protagonista es un chico y la novela podría catalogarse como una novela de iniciación. ¿Qué significa esto? En las novelas de iniciación, los protagonistas pasan por diferentes experiencias que los hacen crecer. Y es lo que le pasa al protagonista. El protagonista pasa por diferentes situaciones que lo marcan como persona y lo hacen madurar. Crece. Por ejemplo, en un momento, cuando el narrador es adolescente, tiene una banda de ladrones con sus amigos y hacen diferentes robos en el barrio. Y eso obviamente trae problemas. Después consigue trabajo en una librería y lo tratan muy, muy mal. Y así, diferentes cosas. Voy a leer un fragmentito del libro. Como el dueño de la casa nos aumentara el alquiler, nos mudamos de barrio, cambiándonos a un siniestro caserón de la calle Cuenca, al fondo de Floresta. Dejé de verlos a Lucio y Enrique y una agria tiniebla de miseria se enseñoreó de mis días. Cuando cumplí los 15 años, cierto atardecer, mi madre me dijo: Silvio, es necesario que trabajes. Yo, que leía un libro junto a la mesa, levanté los ojos mirándola con rencor. Pensé: trabajar, siempre trabajar. Pero no contesté. Ella estaba de pie frente a la ventana. Azulada claridad crepuscular incidía en sus cabellos emblanquecidos, en la frente amarilla rayada de arrugas, y me miraba oblicuamente entre disgustada y compadecida, y yo evitaba encontrar sus ojos. Insistió comprendiendo la agresividad de mi silencio. Tenés que trabajar, ¿entendés? Tú no quisiste estudiar. Yo no te puedo mantener. Es necesario que trabajes. Al hablar, apenas movía los labios, delgados como 2 tablitas. Escondía las manos en los pliegues del chal negro que modelaba su pequeño busto de hombros caídos. Tenés que trabajar, Silvio. ¿Trabajar? ¿Trabajar de qué? Por Dios. ¿Qué quiere que haga? ¿Que fabrique el empleo? Bien sabe usted que he buscado trabajo. Hablaba estremecido de coraje, rencor a sus palabras tercas, odio a la indiferencia del mundo, a la miseria acosadora de todos los días, y al mismo tiempo una pena innominable, la certeza de la propia inutilidad. Bueno, como ven, es bastante complejo este fragmento, hay vocabulario muy difícil, hablan a veces con tú, a veces con vos, a veces con usted. No lo recomiendo, pero está bueno que sepan que existe. Libro número 4 que leí este año es Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Anna. Este es un libro de literatura juvenil. Les recomiendo mucho este libro, porque como es de literatura juvenil, es más accesible para los estudiantes de español. Tiene un español más accesible.
De hecho, de todos los libros, de estos 6 libros, este es el que más recomiendo. Y dice, hay cosas de las que es mejor no hablar. Esos creen la madre y el padre de Ezequiel. Pero su hermano menor quiere saber qué pasa, entender por qué Ezequiel está enfermo y por qué hay una parte de la familia que eligió abandonarlo. Los pocos encuentros entre los hermanos, a veces a escondidas, renovarán ese vínculo y darán forma al legado fraternal hecho de libros, música, un perro y una crítica conjunta a la tradición familiar. Esta novela está contada desde el punto de vista de un preadolescente que ve que un día su hermano mayor se va de su casa y no sabe por qué, no sabe las razones. Entonces la novela cuenta cómo él va descubriendo qué es lo que realmente le pasa a su hermano y cómo a partir de esto que sucede, este secreto que sucede, cómo cambia y evoluciona su relación con sus papás y su relación con su hermano. Voy a leer un fragmentito del principio que dice: nosotros vivimos en San Isidro en una de esas grandes casonas de principio de siglo, cerca del río. La casa es enorme, de ambientes amplios y techos altos, de 2 plantas. En la planta baja, un pequeño hall, la sala, el comedor con su chimenea, el estudio de mi padre, donde está la biblioteca, la cocina y las habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios, el de mis padres, el de mi hermano y el mío. Un cuarto para que mi madre haga sus quehaceres. Siempre fue denominado así, para los quehaceres de mi madre. He vivido toda mi vida en esta casa y no sé cuáles son los quehaceres que mi madre realiza en ese cuarto. Y un par de habitaciones vacías. Obviamente también hay baños, 2 por planta. La casa está rodeada por un gran parque. En la parte de adelante hay pinos y un nogal. Detrás, los rosales de mi madre y sus plantas de hierbas. Mi madre cultiva y cuida sus hierbas con un amor y una dedicación que creo no nos dio a nosotros. Estoy exagerando, pero no mucho. Cultiva orégano, romero, salvia, albahaca, 3 tipos de estragón, tomillo, menta, mejorana y debo estar olvidándome de varias. En la primavera y el verano las utiliza frescas. Un poco antes del otoño las seca al sol y las guarda en frascos en un sitio oscuro y seco. En realidad no sé por qué les cuento esto. No tiene mucho que ver con nada y no es importante. Pero cada vez que me imagino a mi madre, la veo arrodillada o con unas tijeras de podar, sus guantes, un sombrero de paja o un pañuelo, hablándoles a las plantas. Bueno, y sigue más y más. Como ven, es bastante simple la escritura y yo creo que ustedes podrían disfrutar mucho de este libro. Recomendado. El libro número 5 que leí este año se llama Temas de gramática del español como lengua extranjera, de Dorotea Inés Lieberman, o Lieberman, no sé cómo se pronuncia. Este es un libro de gramática común y corriente con explicaciones gramaticales, ejercicios y soluciones. Es un libro de consulta. Este año lo leí entero, de principio a fin, porque pintó, pero en general es un libro que no lees de principio a fin. Es un libro que consultás. Cuando tenés una duda, vas al índice, buscas el tema que te interesa, chequeas una cosita y listo. Esta gramática está dirigida, en primer lugar, a los estudiantes extranjeros de diversos orígenes que aprenden español en la República Argentina. En segundo lugar, se dirige también a los profesores de español quienes, a través de la enseñanza de nuestra lengua a hablantes no nativos, comprendimos que nos encontrábamos frente a un nuevo objeto de estudio, cuya didáctica debíamos abordar con una mirada diferente. La reflexión sobre fenómenos que hasta ese momento nos habían resultado opacos por obvios. Entonces, este libro es genial porque no abundan estos tipos de libros. De hecho, no sé si hay otro, debería investigar. Seguramente hay otro. Pero es un libro de gramática del español rioplatense pensado específicamente para estudiantes de español. Está bueno.
Mi opinión también es que para estudiantes puede ser un poco difícil de entender. Las explicaciones son difíciles porque usa mucha terminología, muchos términos propios de la gramática y de la lingüística. Siento que necesitas tener una base lingüística, metalingüística, gramatical para poder entender lo que explica. Entonces, si vos, estudiante de español, lees solo este libro, tal vez se va a complicar. Tal vez es bueno tenerlo, pero consultar las dudas y los temas con un profe que sepa un poco más. Pero bueno, leí este libro. Y el último libro que leí, el libro número 6, es El túnel de Ernesto Sábato, que es una de las novelas argentinas más famosas. Está en el top 5 novelas argentinas más famosas. Y voy a leer la contratapa del libro, que dice: el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad del individuo contemporáneo. No están ausentes de esta trama policial y de suspenso la locura y la increíble reflexión del protagonista, el pintor Juan Pablo Castel, debatiéndose por comprender las causas que lo arrastraron a matar a la mujer que amaba, María Iribarne, y que era su única vía de salvación. En este alucinante drama de la vida interior, seres intrincados en la bestial búsqueda de comprensión ceden a la mentira, la hipocresía y los celos desmedidos hasta el crimen más inexplicable. Aventura amorosa, aventura onírica, aventura del ser que dan testimonios de un asesinato, de cierta memoria culpable y de una valiente introspección. Mi opinión sobre este libro es que es horrible. No me gustó para nada. No me gustó en absoluto. Me parece muy fea, muy machista y simplista la forma en la que se retrata a la mujer, al hombre y muy enferma la concepción del amor que se tiene en este libro. Porque se retrata una forma de amor muy posesiva y enfermiza. Y siento que es una romantización de eso. Es la historia de un pintor que un día en una exposición de sus obras conoce a una chica, ve a una chica, no habla con ella, pero le parece muy hermosa y se obsesiona con ella. De pronto piensa que es el amor de su vida, más o menos, pero como no habla con ella, no tiene su contacto. Entonces empieza a buscarla obsesivamente por toda la ciudad, día tras día, medio psycho el chabón. Hasta que, bueno, un día la encuentra, mantienen un vínculo, el vínculo más tóxico del mundo, hasta que la termina matando. Y esto no es un spoiler. No estoy spoileando nada porque el libro empieza así. La primera oración del libro dice así: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Es literalmente la primera oración de la novela. Y yo les recomiendo leer este libro porque es culturalmente importante para Argentina, pero a mí no me gustó este libro, para nada. No lo recomiendo literariamente. Bueno, y entonces esos fueron los 6 libros que leí este año. Los 6 libros argentinos que leí este año. Voy a repasar. 1. Turistas, de Eve Ward. 2. Tesis sobre un homicidio, de Diego Paskovsky. 3. El juguete rabioso, de Roberto Arlt. 4. Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santana. 5. Temas de gramática del español como lengua extranjera, de Dorotea Lieberman. Y 6. El túnel de Sábato. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Me interesaría saber que ustedes me cuenten qué libros argentinos leyeron este año. Si leyeron algún libro argentino, pónganme en un comentario que leyeron. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos vemos o me escuchan en el próximo episodio. Chao. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima por
por ahora, adiós.